Hola, sean bienvenidos a este capítulo de Yusfórmate. El día de hoy vamos a continuar con la saga que teníamos acerca de familia, matrimonio, divorcio, sociedad conyugal, separación de bienes, y el día de hoy vamos a continuar con alimentos. Esta digamos que es la parte posterior al divorcio, o viene acompañada con el mismo. Vamos a definir básicamente los alimentos como aquellos elementos que nos van a ayudar a satisfacer la necesidad de comer. Pero jurídicamente es más profundo, no es solo esto. Yo lo definiría, si ustedes me permiten, como los alimentos son un deber para el desarrollo físico, psicológico y social de una persona, y este deber, más adelante vamos a ver por qué, este deber es recíproco y proporcional, entre otras cuestiones. Con esto me gustaría comenzar el tema con cualquiera de los dos. Juan, Rafa. Sí, claro. Muchas gracias, Alejandro. ¿Y qué tal? Muy buenas tardes, noches, dependiendo a qué hora nos estén viendo. Efectivamente, los alimentos, desde el punto de vista jurídico, son algo más complejo. Empezaría yo definiendo que los alimentos son una obligación. Y si nos vamos al concepto puro de la obligación, vamos a tener que habrá un deudor y un acreedor, alguien que los va a recibir y alguien que los va a otorgar o a dar, como quieran ustedes decirlo. ¿Qué comprenden los alimentos? Esto viene, por supuesto, en la ley. No es solamente los elementos que satisfacen nuestra necesidad de comer. ¿Qué comprenden los alimentos? Los alimentos comprenden, por supuesto, la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, hospitalaria y en su caso los gastos de embarazo y parto. Esto es lo que nos dice el artículo 308 del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y por supuesto nos menciona otros 3 supuestos que más adelante los abordaremos. Pero me gustaría saber qué principios son los que enmarcan a los alimentos. ¿Cuáles son los principios que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de alimentos? Rafa, bienvenido. Siempre tan formal, Juanmel. Muy bien. La obligación alimentaria es aquella necesidad de proveer el sostenimiento y desarrollo de una persona que no puede proveerse de los mismos por sí sola. ¿Sí? Siempre hay una parte acreedora y una parte deudora, como bien lo dijiste, y siempre se tienen que someter a los principios de reciprocidad y de proximidad. Reciprocidad. La persona que otorga alimentos tiene derecho a recibirlos. ¿Sí? Eso tiene que ser recíproco. O sea, yo hoy como padre le estoy brindando alimentos a mi hijo. En un futuro, si los llego a necesitar, tengo derecho a recibirlos. Y el principio de proximidad, las personas que nos han seguido a través de estos capítulos recordarán que hay un principio en materia sucesoria que dice: los familiares más cercanos excluyen a los más lejanos. Y en este caso, los familiares más cercanos van a ser los que tienen la obligación de proporcionar alimentos a las personas que no pueden obtenerlos por sí mismos. Bueno, vamos a pensar quiénes necesitan estos alimentos. La ley marca personas que las cuales se presumen que necesitan alimentos, las cuales son los menores de edad, ¿sí? Las personas que sufren alguna discapacidad, las personas que han sido declaradas en interdicción, que son mayores, que por alguna deficiencia, ya sea intelectual, que no le permita valerse por sí mismo, necesita de una persona que le apoye. Estas personas son declaradas interdictos. Y el cónyuge que se ha dedicado preponderantemente al hogar. Sin embargo, todas las personas pueden tener derecho a recibir alimentos, pero las que no están encuadradas en estos supuestos tendrán que demostrarlo. Claro, o sea, la ley nos dice, estas personas van a necesitar alimentos. Sin embargo, yo en algún momento puedo encontrarme en una etapa de imposibilidad para valerme por mí, o sea, por mí mismo, y entonces voy a requerir. ¿A quién le voy a exigir estos alimentos? Por ejemplo, si yo tengo 3 hijos y ya tengo la edad de 75 años, me es imposible, tengo nietos,
tengo hermanos, ¿a quién correspondería? Bueno, hay que empezar siguiendo el principio de proximidad. Los parientes más cercanos son aquellos que son parientes consanguíneos en línea recta. Si me pongo, recordemos que el estado civil es la situación que guardo frente a otro familiar. La línea recta es hacia arriba mis padres o mis abuelos y hacia abajo mis hijos o mis nietos o mis bisnietos si yo vivo mucho. Una persona mayor que necesita alimentos principalmente le va a solicitar alimentos a los hijos. Ante la imposibilidad de estos porque ya fallecieron o porque no pueden proporcionarlos, serán los nietos. Muy bien, solamente quiero acotar aquí, cada vez que nosotros decimos alimentos, nos estamos refiriendo al vestido, habitación, atención médica, hospitalaria y en su caso embarazo. Y aquí viene otro supuesto que nos dice la ley. Respecto de los menores, además los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Es decir, los alimentos, cuando estamos hablando de la educación y del desarrollo hacia quien los está recibiendo, pues vamos a tener esa obligación como deudores alimentarios de proporcionarlos. En este caso, vamos a suponer el ejemplo más básico, a nuestros hijos hasta que terminen su carrera. ¿Por qué? Ahí hay una tesis jurisprudencial muy interesante que es que, bueno, en pocas palabras más, palabras menos, es que se debe de llevar a cabo conforme a la edad la escolaridad. Digamos, si yo tengo 18 años, una persona de 18 años está ingresando a la universidad, no podría yo estar ingresando a la prepa. Esto es una causa para que se pueda extinguir esa obligación alimentaria. Exactamente. Nuestra edad debe de ser congruente con nuestro grado escolar. ¿Por qué? Porque si no, entonces ya podemos prestar esta obligación de alimentos a una mala interpretación, a una mala fe tal vez. Ya no estamos actuando como debe de ser. Y por lo tanto podemos presumir que ya no los necesita. ¿Por qué? Porque no se apuró en la escuela. Pero esta pregunta surge mucho con clientes dentro del despacho legal en el que yo estoy. ¿Hasta cuándo tengo que darle alimentos a mis hijos, licenciado? Porque tengo un hijo que es una persona que no le gusta estudiar, que nada más anda en la fiesta. Y él un día llegó a la casa y me dijo, es que tú me tienes que mantener porque así lo dice la ley. Vamos a definir esto. Usted va a tener la obligación hasta que usted le proporcione a él herramientas para que él se pueda valer por sí mismo, de arte, profesión u oficio. Pero si él desaprovecha esta obligación que usted está cumpliendo y de plano dice, yo no quiero estudiar, a mí la escuela no me gusta, ahí posiblemente estamos ante la probable extinción de esa obligación. Mira, me gustaría desarrollar un poquito más este punto. Quedamos que la obligación alimentaria es aquella necesidad de proveer al sostenimiento y al desarrollo de la persona. Al sostenimiento es la satisfacción de las necesidades materiales del momento. El vestido, el primer supuesto que mencionamos. Por ejemplo, el vestido, los propios alimentos, la habitación, ¿sí? Pero también tenemos que proporcionar los alimentos que van enfocados al desarrollo de la persona. Es decir, esa preparación para que puedan mantenerse por sí solos. Y aquí es donde tú decías, bueno, hasta que se le dé una profesión hasta que se terminen los estudios profesionales del ser humano. Fíjate que algo bien curioso es que hasta antes de una reforma constitucional que tuvo lugar en 2012, se consideraba como educación básica hasta la educación primaria. Esta reforma vino a modificar estos estándares y se estableció que el bachillerato se iba a considerar como una educación mínima. Sin embargo, entonces, por una interpretación constitucional podríamos pensar que los padres tienen obligación de alimentar hasta el bachillerato. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia, que todos hemos escuchado de ella, determinó que varias profesiones, la mayoría de las profesiones, para que tú te puedas dedicar, por ejemplo, a la rama del derecho, arquitectura, medicina,
vas a requerir terminar tus estudios y que te expidan una cédula profesional. Tú tienes que apoyar a la persona que se está desarrollando hasta ese momento, porque hasta ese momento va a poder ejercer esa profesión y hasta ese momento va a poder valerse por sí misma mediante la obtención de un trabajo. Es interesante porque curiosamente se piensa que hasta que cumpliendo la mayoría de edad se termina la obligación alimentaria. No necesariamente. Si la persona sigue estudiando acorde a su edad, el nivel escolar que le corresponde, puede obtener esa licenciatura y esa licenciatura... Y la obligación perdura hasta que obtenga esa licenciatura, esa credencial que le denominamos cédula profesional y que en otros lados le denominan patente, para ser un profesionista en tal materia. Ahora, déjenme aclarar otra cosa. ¿Cuáles son las fuentes de la obligación alimentaria? La obligación alimentaria puede darse en el supuesto de una relación familiar, ya sea por parentesco, por matrimonio o concubinato. Es decir, vivo con una pareja por más de 2 años o tengo un hijo sin tener otra pareja y es la única. O contraigo matrimonio, es mi cónyuge. También puede darse por un acto jurídico, que puede ser por una declaración unilateral de la voluntad. Es decir, yo me obligo a suministrarte. O sea, yo puedo agarrar y decir a una persona, oye, ¿sabes qué? Tú me caes tan bien, de hoy en adelante, unilateralmente, me obligo ante la ley a que yo te voy a suministrar alimentos. Puede ser de manera temporal o puede ser de manera vitalicia, o sea, hasta que te mueras. O puede ser derivado de la comisión de un delito. En el artículo 155 del Código Penal para la Ciudad de México maneja la manipulación genética como una causa para que la madre y el producto que se obtenga tengan derecho a alimento respecto del que manipuló genéticamente ese embarazo. Pero no nos vamos a concentrar. Es una cuestión muy compleja. No nos vamos a solamente me gustaría abordar rapidísimo aquí algo que también se va a abordar más adelante. Código Penal, conducta delictiva. Es importante mencionar que la persona que tiene la obligación de proporcionar alimentos y no lo hace de una manera dolosa o porque sencillamente no quiere, puede estar constituyendo, por supuesto, una conducta delictiva. No proporcionar los alimentos es un delito. Es correcto, y lo vamos a abordar en un momento. Alex, ¿qué te parece si tratamos de contestar 3 preguntas que las personas que nos escuchan les va a facilitar este tema de la obligación alimentaria? Primero, hay que resolver qué comprenden los alimentos. Ya Juan Manuel nos adelantó un supuesto general que comprende la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, los gastos hospitalarios e inclusive el parto. Sin embargo, en el tema de los menores de edad abarca hasta la educación y la formación profesional o del oficio. Y en el caso de personas mayores o que sufran discapacidad, hasta su habilitación, rehabilitación o la atención geriátrica en el caso de adultos mayores. ¿Qué opinión te merece la pregunta? ¿Cuánto debe de proporcionar una persona que es obligada a proporcionar alimentos? Pues primero que nada, lo que esté en sus posibilidades. Para empezar hay que entender que las personas aportan lo que está en sus posibilidades en cuanto satisfacen las suyas, o sea, sus necesidades. Entonces yo diría que de ahí comenzaríamos esto. Es decir, una persona que es económicamente solvente, digamos, recibe un sueldo de 20, 30 mil pesos mensuales, no se le puede exigir que pague una pensión alimenticia de 40 mil pesos. Justamente no se puede. Juan Manuel, tú que eres un experto en los juzgados, ¿qué pasa cuando llega una persona y dice, necesito recibir alimentos y quiero que me den tal cantidad, pero que no corresponde con la realidad del que debe de otorgarlos, es decir, sobrepasa sus posibilidades económicas? Muy bien, pues mira, regularmente cuando estamos en una controversia que versa sobre alimentos y la persona que los demanda quiere, en un supuesto, el 50% de los ingresos totales, que presumo son de tal cantidad. Pues bueno, nosotros podemos decir son de tal cantidad, sin embargo hay que darle parte
de esto hay que informarle a la persona que se va a demandar, hay que notificarle, y esta persona dirá, pues bueno, el desglose de gastos, porque es lo primero que va a decir el juez al momento, como se va a pedir una pensión alimenticia, al momento de que se le notifique al supuesto deudor, el juez le dirá, necesito que me hagas un desglose de tus ingresos, ordinarios y extraordinarios. Estos ingresos pues, los tienes que declarar bajo protesta de decir verdad. Recordemos que el declarar con falsedad ante una autoridad como lo es un juez constituye un delito. Entonces, nosotros vamos a tener que informar al juez cuánto es lo que ganamos, para que el juez de ahí determine si efectivamente lo que está pidiendo el demandante puede corresponder a los ingresos que él tiene. Seguramente el juez va a decir, oye, no, o sea, es que tú me estás pidiendo 1 millón y él gana 10,000 pesos, bueno, en un supuesto muy hipotético. ¿Qué es lo que va a suceder? Seguramente el de este lado va a decirle, ¿sabes qué? Él no gana eso. Pues bueno, ahí ya nos allegaremos de otros elementos como informes de la Comisión Nacional Bancaria, en los cuales vamos a saber cuál es el ingreso en sus cuentas, informes por parte del trabajo. El juez tiene esa facultad, ¿no? Como él mismo, de pedir... El juez tiene la facultad de investigar, de ir más allá y decir, ¿sabes qué? Mando un oficio al trabajo de esta persona para que me informe directamente la empresa cuánto gana. Tengo un par de preguntas que le van a interesar mucho a las personas que nos escuchan. La primera es, ¿se tiene que condenar un porcentaje de las ganancias o se puede establecer un monto fijo? Y la otra es, ok, quiero saber si esta persona percibe vía nómina un monto mensual o quincenal, pero ¿qué pasa si soy un taxista? ¿Qué pasa si tengo un puesto de tacos? ¿Qué pasa si soy un carpintero? Que tienes un ingreso variable. Y el ingreso, además de ser variable, la mayoría lo recibe en efectivo. Exacto. Por eso es que se lleva a cabo toda una investigación respecto de los ingresos del deudor alimentario para poder determinar ya sea un porcentaje sobre su sueldo, cuando estamos hablando de un sueldo fijo, o una cantidad, cuando no tenemos un sueldo fijo y tenemos ingresos variables. Ok, y entonces, ¿tú qué recomendarías a las personas? ¿Recomendarías a las personas que la demanda de alimentos versara sobre un porcentaje o sobre una cantidad fija? Dependiendo de la circunstancia, dependiendo la actividad a la que se dedique el probable deudor alimentario. Por ejemplo, si estamos hablando ante un funcionario de el IMSS que trabaja y que tiene su plaza en el IMSS y que tiene un sueldo muy fácil de investigar ante la propia institución donde él labora, yo iría sobre un porcentaje. Si estamos hablando de una persona que tiene 2 puestos de tacos y que tiene un estacionamiento público, yo iría hacia una cantidad en específico, la cual se calculará de conformidad con lo que yo tenga de conocimiento sobre lo que él gana. Y tiene que ser aterrizado, tiene que ser real, porque si no también el juez nos puede apercibir sobre cuestiones que estamos yendo más allá de lo que realmente apercibir un paréntesis, apercibir es como que el juez te dice, oye, no, esto es un error, cámbialo, o sea, esto está un poco fuera. Exacto. De la realidad. Recuerda que el juez tiene la facultad de ir más allá a través de su autoridad para poder aterrizar lo real de lo que no es real. Oigan, se me acaba de ocurrir algo. Alex, ¿cuántos años tienes? 23. 23. Hace 5 años cumpliste la mayoría de edad, Sí. pero estás cursando la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, campus... Facultad de Derecho. Facultad de Derecho, exactamente. Okay. Orgullosamente UNAM. ¿Eres un sujeto que merece alimentos? ¿Que tiene la necesidad de alimentos? Yo creo que sí. Yo, conforme a este programa que me ha ayudado demasiado, y a todos ustedes espero, yo creo que sí. Y dime, según tu experiencia, según tu caso particular, ¿cuál es la cantidad que consideras que mereces de alimento mensualmente? Haz una evaluación de vestido, haz una evaluación de derecho. En mi situación entraría otra cosa, que yo ya trabajo. Exactamente. Ahí habría que pero la pregunta es, ¿te puedes valer por ti mismo? Aún no.
Aún no. Primero que nada, vamos a ver, ¿a quién le corresponde la obligación de proporcionarte alimentos? A mi padre. Tus padres viven. Tus padres están vivos, sí. Entonces le corresponde a tus padres. Segundo, la cantidad que tú vas a recibir por concepto de alimentos tiene que ser equilibrada conforme al estatus que has ostentado desde tu nacimiento. Porque tú tienes un estatus determinado. Tú no eres uno de los hombres más ricos de México, me queda claro, pero tampoco eres una persona que viva en pobreza extrema, me queda claro. O sea, tú, si pudieras determinar en números, más bien, yo creo que sí podrías determinar en números sobre qué estatus te encuentras tú. Recordemos que los alimentos deben de cumplir con ese estatus y no bajarlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que se cuida es el proyecto de vida del acreedor alimentario. Exacto. Es por lo que hay que velar y por lo que los alimentos van a velar, digámoslo así. Pues yo diría una cantidad así, 10, 15 mil pesos, creo yo que podrían, más mi sueldo, porque soy una persona... ¿A cara semanal o...? No, mensual. Ah, no. 10, 15 mil pesos mensual, yo creo que... No más, ¿no? No, yo creo que eso ¿Ya incluye el antro o no? Ya incluye el depa en la Condesa. No. Okay. Se me acaba de ocurrir otro ejercicio muy padre. Alex, 23 años, mayor de edad, estudiante, todavía no se ha titulado. Vamos a ver quiénes son los obligados a proporcionar el alimento. ¿Cuáles son los familiares más próximos que tienes? Mi papá y mi mamá. ¿Tienes hijos? No. ¿Tienes nietos? No, tampoco. Supongamos que tus padres faltaren. ¿Quién sería la persona que después de tus padres tendría la obligación de proporcionarte alimentos? Mi abuelita. Tus abuelos. ¿Abuelos por la línea paterna o por la línea materna? Por ambas. Por ambas, ¿no? ¿Te sobreviven los 4 abuelos? 3, ¿no? Solamente 3. Es que para quien no sepa, Juan y yo somos hermanos. Exactamente. Por eso a eso voy contestando mis preguntas. A eso voy. Tienes 3 abuelos. ¿Esos 3 abuelos tendrían la misma obligación de proporcionarte alimentos, Alex? Yo creo que sí. En principio, la proporcionalidad, es decir, si tengo a varios familiares que estén en el mismo grado, que tengan obligación de proporcionarme alimentos, el juez tiene que determinar quiénes de esos familiares tienen la posibilidad de dártelos. Supongamos que solamente uno de tus 3 abuelos tenga las posibilidades económicas, porque los otros 2 no reciben ningún sueldo, ninguna pensión. Solamente el juez va a determinar que esa persona, ese abuelo, es el obligado a darte alimentos. Supongamos que tus abuelos ya no están. ¿Quién seguiría? Tengo entendido que seguirían los hermanos de mi papá. Exactamente. Bueno, de mis padres. Y a falta de ellos, mis hermanos. Tus hermanos. Vamos a pensar que los abuelos y los padres son línea recta, al igual que los hijos y los nietos. Pero los tíos y los hermanos, ¿cómo se llama? Es colateral o horizontal, o sea, transversal. Y hay grados. ¿Cómo se van? ¿Sabes? Por ejemplo, Juan Manuel, en la línea, en el árbol genealógico, ¿qué grado es? El grado propio no se cuenta, es decir, tú no te cuentas. Sería uno, es hacia arriba. Uno hacia arriba son los papás. Y uno hacia abajo, o sea, es el segundo grado. Exactamente, sí. Y tus abuelos, igual, son en segundo grado. Sin embargo, tus abuelos son ascendientes en línea recta en segundo grado y Juan Manuel es colateral en segundo grado. Entonces, ¿quién tiene la obligación? Dependiendo. Las más próximas, que son las líneas rectas, sin limitación de grado, tendrían la obligación. Con esto lo que queremos explicar es que a falta de los padres y a falta de los padres van los abuelos y a falta de los abuelos van los hermanos y posteriormente a falta de abuelos y hermanos nos vamos. Sí, es una línea que se va extendiendo primero hacia arriba y luego hacia los lados, digámoslo así, ¿no? El alcance es hasta el cuarto grado
en línea colateral. Hasta ahí llega una pregunta una rápida. relación. Cuando ya nadie se puede hacer cargo de mí, ¿quién se hace cargo de mí? ¿El gobierno? Tendríamos que buscar algún tipo de asistencia social. O a tus familiares más lejanos, probablemente. Bueno, sí, las obligaciones se extienden hasta el 4º grado. Habría que ver, habría que buscar si no tienes un hermano perdido. Ahora, solamente, pues bueno, me gustaría pasar a la parte procesal de esto, ya como último tema. ¿Quién es la autoridad competente para resolver controversias sobre alimentos? Pues solo el juez, ¿no? El juez de la materia familiar. El juez de la materia familiar. Es decir, si nosotros queremos demandarle a alguien una pensión alimenticia, tendremos que demandarla ante un juzgado de lo familiar. ¿Tenemos que divorciarnos para demandar una pensión alimenticia? No, son dos cosas completamente distintas. Sin embargo, van muy de la mano. De hecho, el artículo 267 nos dice: la persona que unilateralmente presente solicitud de divorcio tendrá que acompañar con su propuesta de convenio, y precisamente el convenio se refiere a el solventar todas estas obligaciones que tienen que ver con los alimentos. ¿Quién puede solicitar los alimentos? Lo puede solicitar la propia persona que necesita los alimentos, lo puede solicitar quien ejerce la patria potestad o la guardia y custodia, lo puede solicitar el tutor, lo puede solicitar el hermano de la persona que necesita alimentos, o lo puede solicitar cualquier pariente que se encuentre dentro del 4º grado de parentesco. Y que tenga conocimiento sobre esta deuda alimentaria, ¿no? Exactamente. Entonces, me parece que es importante que nos platiques qué pasa. Los alimentos se tienen que dar de forma natural. Me gustaría aquí hacer una fuerte separación entre la palabra deber y entre la palabra obligación. Una persona como padre o como una persona que es sujeto obligado debe de proporcionarle alimentos a sus familiares más próximos. Es hasta el momento en el que yo incumplo ese deber jurídico, que ese deber jurídico es extrapatrimonial, es decir, está implícito en la naturaleza del ser humano por proteger a sus descendientes o ascendientes, y cuando se incumple con esa obligación, nace una acción por la vía judicial para solicitarlos. ¿Me estoy equivocando? Vamos a definirlo en palabras un poquito más sencillas. Sí, ya está. Incumplimiento en mi obligación alimentaria. Si yo incumplo con mi obligación alimentaria, precisamente en ese momento nace la posibilidad de yo poder acudir ante la autoridad a demandar de la persona que es la deudora alimentaria que me pague mis alimentos, mi pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque yo estoy dentro de la hipótesis normativa para recibirlo. En un caso de necesidad, digamos, ¿no? Exacto, yo acredito que yo los necesito y que él precisamente es mi deudor alimentario, porque los puedo necesitar, pero si no sé a quién demandárselos, claro, ahí vamos a estar en un problema. Algo que me gustaría hablar es la forma de cumplir, la forma de cumplir con los alimentos. Uh-huh. Está por medio de pensión, de determinar una cuota fija, ya sea un porcentaje o una cantidad. Un lapso de tiempo, ya sea como ya lo dijimos, un porcentaje o una cantidad fija. Y también está por incorporación. Esto se entiende... Incorporación a la familia. Incorporación a la familia se entiende que es que la persona que va a brindar los alimentos te diga, vente a mi casa a vivir y yo te voy a proporcionar, pues obviamente ya techo, te voy a proporcionar alimentos, literalmente alimentos, te voy a proporcionar vestido, todo este tipo de cuestiones. Okay. Y aquí creo, Alejandro, que sería muy bueno que abordaras este tema que sé que conoces. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los alimentos? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los alimentos? ¿Prescriben? Si vamos al estricto sentido de la naturaleza jurídica, los alimentos son imprescriptibles. Irrenunciables. Imprescriptibles quiere decir que no hay un tiempo determinado para poder exigirlos. Exacto. Quiere decir que aunque yo no tenga en el tiempo preciso la necesidad de alimentos, pero en algún momento los necesité y no me fueron suministrados,
tengo el derecho a recibirlos. Exactamente. Y esto se llama retroactividad. Exactamente. Y no tengo el derecho, no tengo la posibilidad de renunciar a los derechos. Yo no quiero recibir alimentos, no. Los recibe porque eres una persona que necesita para el desarrollo y el sustento de tu vida. No son imprescriptibles, quiere decir que nunca prescriben. Son irrenunciables. No puedo decir que no los quiero, porque al final de cuentas es una necesidad básica. Son inalienables. Inalienables. ¿Qué es inalienable? No los puedo transmitir a otra persona por ningún acto jurídico. No los puedo vender, no los puedo donar. Justo ahí viene que son intransigibles en cuanto a que no se puede negociar, pero no se puede negociar con una persona que no esté en la relación, digamos, de acreedor y deudor, porque entre ellos sí lo pueden negociar. Estamos hablando del porcentaje, la cantidad, claro, pero son innegociables en cuanto a otra persona, como de, oye, te vendo mis derechos alimentarios. Aquí también quisiera yo exponer algo. Los alimentos, no tenemos un tabulador que nos diga a tal edad le corresponde tanto, siempre se van a ver las circunstancias específicas de cada caso para determinar la cantidad o el porcentaje que se va a dar. Y es por eso que lo podemos negociar, porque en el convenio podemos decir, oye, quizás no sea una cantidad, pero ¿qué te parece si pagas la renta de mi departamento, papá, más aparte me pagas 3,000 pesos de la tarjeta de crédito, más aparte pues me das un coche y gasolina? Alex ya lo dijo, yo necesito 15,000 pesos diarios para poder subsistir. Si no se me suministra, ya el juez tendrá que determinar. Para cerrar esto, sigue el estigma en la sociedad mexicana. Solo la mujer puede solicitar alimentos, es decir, la cónyuge mujer, o también puede solicitarla el hombre. ¿Qué opinas? Esto versa en cuanto a la relación que tenían ellos tanto en el concubinato o en el matrimonio, la relación en lo que aportaba cada quien a esta misma. En cuanto a que uno trabajaba y el otro estaba en el hogar, sea hombre, sea mujer, o los dos trabajaban. Hay que acostumbrarnos a vernos a todos como personas. Sí, ya las cuestiones de género ya quedaron atrás. Entonces, tanto hombre como mujer tienen las mismas posibilidades, en pro y en contra. Sí, creo que... Sí, efectivamente, aquí podemos hablar de cualquiera de los cónyuges que tiene esa necesidad de alimento, lo puede demandar. Si soy un hombre que se dedicó preponderantemente al hogar, al desarrollo, ¿puedo solicitarlos? La respuesta es sí. ¿Se han dado casos? Sí. En la cuestión de concubinato, que no existe el matrimonio, ahí en cuanto se termina esta relación, se tiene derecho a la persona que los necesite, los alimentos, se tiene derecho a pedirlos solamente durante el tiempo que duró el concubinato. O sea, sería el doble del concubinato, pero digamos, ya terminó. Entonces ahora si duró 2 años, pues ahora tú 2 años, yo podría demandarte sus alimentos. Pero solo si no se fue, si no se comprueba que se fue ingratitud, o que se encuentre otro concubino, o que se case. El concubinato es una situación de hecho. Generalmente las personas contraen matrimonio, pero hay personas que no se casan y aún así tienen derechos y obligaciones. Entonces la ley dice, si vives más de 2 años con una persona o en ese transcurso procrean un hijo y no estás con otra persona, es decir, tiene que ser una vida de pareja, nace la obligación alimentaria. Efectivamente. Y pues bueno, a mí me gustaría culminar este programa con un comentario que es deleítanos, por favor. Los alimentos, ¿por qué nacen? Porque son una cuestión natural, son una cuestión natural que va unido a la esencia del ser humano, que tiene la necesidad de solventar sus necesidades. Entonces esta necesidad primaria, por supuesto que tenía que ser enmarcada en la ley. A ver, el pollito no se puede sostener por sí mismo, necesita que la mamá le mastique la lombriz y se la... ¿Cómo se llama? Regurgitar. ¿Regurgitar o regurgitar? Exactamente. Hasta que el pollito pueda comerse la lombriz completa. Eso pasa con las personas que necesitan. Y hay unas personas que lo necesitan un tiempo más prolongado. O hay personas
que por alguna situación como un accidente o como una enfermedad llegan a necesitarlos aún en su edad adulta. Pueden valer por sí mismos. Exactamente. Muy bien. A mí me gustaría concluir súper rápido con una pregunta a Juan, que es la persona que litiga de nosotros. Más o menos, como ¿cuánto tiempo podría durar un juicio? Sabemos que todo es muy situacional, muy casuístico, pero más o menos... Sí, sin prolongaciones innecesarias. Si estamos hablando de un procedimiento normal, que no va a tener conflictos en medio y que tenemos a las partes que integran esta controversia en un acuerdo mutuo, tal vez podríamos estar hablando sobre 3 meses. Estamos hablando de 3 meses a 5 meses. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, pero hay juicios que se pueden alargar muchísimo. Y los costos que de un despacho de abogados es respecto a una cuota fija o se tiene que ver el caso. Cada abogado ya establece su forma de... Hay despachos pago, que cobran ¿no? por hora, despachos que cobran por bien. sesión, por asesoría, tal. O sea, acérquense a su abogado. Con esto concluimos, acérquense al abogado de confianza que tengan, porque todas estas situaciones son herramientas que nosotros les damos, pero recuerden siempre acercarse a los profesionales. Y pues con esto nos despedimos, les agradecemos muchísimo haber llegado hasta aquí y nos vemos el siguiente programa. Bye.